Muy buenas noches, amados radioescuchas desde Guanajuato, capital, México, para el mundo. Estamos en la mejor radio, por supuesto en la mejor noche, dentro de su sección Guanajuato al Día. Saludos a mi amada esposa, Pastora Leti, bienvenida. Hola, buenas noches familia, amados amigos, todos. Bienvenidos a este espacio en donde seguimos nuevamente aprendiendo de los valores. Es una gran bendición poder estar aquí con ustedes. Les amamos a todos. Gracias, Pastora. Y hoy tengo el privilegio, el honor, la bendición de tener aquí a dos personas que ya tenemos un año de conocerles, que estamos compartiendo y lo mejor que ya están congregándose, que ya no son criaturas sino hijas de Dios. Así que quiero dar la bienvenida a Lore. Lore, bienvenida, Lore. Gracias, pastor. Buenas noches. Un saludo para todos los radioescuchas y agradezco mucho la oportunidad y la invitación para tocar estos temas tan importantes para nuestra vida. Amén. Y aquí tengo también acompañándonos, dicen por ahí, a doña Guille. Guille, bienvenida. Hola, pastor, buenas noches. Muchas gracias. Un gran saludo para todos los que nos escuchan. Amén, Guille. Amén, Guille. Pero antes de iniciar queremos mandar saludos y un gran abrazo al pastor José Luis García, a su amada familia y a la iglesia Rosa de Sarón, hasta Moses Laigua. Estamos hablando de valores a radioescuchas, que hemos hablado de amistad, amabilidad, bondad, gratitud, empatía, compasión, disciplina, autodominio, integridad, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la lealtad, ¿no? Algo que nos hace falta a mucha gente, ser leales como principio, como valor. Entonces quiero empezar esta pequeña mesa redonda sobre la lealtad. ¿Qué es la lealtad? ¿Alguien que me pueda decir? Bueno, pues como ya lo mencionó, la lealtad es un valor, pero es un valor que está muy ligado a la razón. Okay. Entonces, al hablar de una persona fiel, nos estamos refiriendo a una persona recta, una persona que se conduce de manera correcta en la vida, capaz de cometer cualquier tipo de engaño. Amén, amén. Quiero empezar con una historia que me encantó. Esta historia dice: cuenta una fábula popular que dos muchachos paseaban por un bosque, cuando de pronto notaron que un oso los perseguía. Uno de ellos, como era delgado y ágil, se trepó al árbol que encontró más cerca. Sin importarle a su compañero, quien por vacilantes y menos ágil, lo único que pudo hacer fue tenderse en el suelo y quedarse muy quieto, haciéndose el muerto. El oso se acercó, lo olfateó, inexplicablemente no le hizo ningún daño y se alejó del lugar. Cuando el peligro pasó, el otro bajó de su escondite y acercándose a su compañero, que todavía no se había repuesto del susto, le preguntó riendo: ¿qué te estaba diciendo el oso? Me decía, contestó el otro, el que abandona a un amigo en el peligro no es amigo. No, qué bonita historia. Y eso yo creo que habla mucho de la lealtad, ¿no? Decía Lore, la lealtad es un valor que nos ayuda a respetar, que lleva a la integridad, a compromisos, promesas, relaciones. Y qué complicado el día de hoy en día es tener este valor o encontrar este valor en las personas. Pastora. Bueno, sí, como bien dicen, pues este valor es también una virtud personal que consiste también en ser fieles y nunca dar la espalda a quien cree en nosotros, a quien nos ha apoyado. Y bueno, tiene que ver, como dijeron, tiene que ver mucho con el honor y la gratitud hacia los demás, y pues también ser firmes dice la palabra que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Es cuestión de honor también y de sostener la palabra de lo que dices, que se cumpla como lealtad. Entonces es muy importante en la vida de todas las personas para tener muy buenas relaciones. Amén, pastora. Guille, ¿qué me puedes decir de la lealtad? ¿Qué es la lealtad para ti? La lealtad es ser fiel hacia un amigo, hacia Dios, Okay. sobre todo hacia Dios. Yo creo que hoy en día, Guille, es bien complicado encontrar a esas personas, ¿no? Ser fieles a Dios, a una familia, a unos principios, a unas creencias y todo, ¿no? Encontramos aquí varias definiciones de lealtad, ¿no? Persona fiel, noble e incapaz de cometer cualquier traición o engaño. Hace algunos años me acuerdo que me preguntaba alguien: pastor, ¿qué sería lo peor que a usted le pueden hacer? Yo dije: ser desleales. Y en este ministerio habemos muchas personas desleales que lastiman, que duele, ¿no? Y yo creo que eso a mí me pega mucho, la deslealtad, mucho, 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 porque confío mucho en las personas.
La pastora me dice que soy muy confianzudo, muy confiado, pero bueno, yo creo que son las naturalezas de las personas. Pero una de las cosas que me ha pegado más es la deslealtad de las personas mismas. Entonces, efectivamente, lo que dice Guille, ¿no? Y aquí, noble e incapaz de cometer cualquier traición o engaño. Hay otra definición que dice, firmeza en los efectos y en las ideas que lleva o no engañar ni traicionar a los demás, ¿no? Es un compromiso de defender lo que creemos y en quien creemos, en los buenos y en los malos momentos. Yo creo que es algo bien importante porque yo le decía a la pastora, hoy platicaba, ayer estaba platicando sobre eso, ¿no? Digo, he aprendido a depender mucho más de Dios todavía porque Dios abre puertas y ya no dependo yo tanto de una iglesia, ¿no? Hoy platicaba con un pastor muy desanimado y yo le decía, pastor, acuérdate que dependemos de Dios. No dependemos de una iglesia, no dependemos de las personas, porque las personas tarde o temprano no nos van a quedar bien, van a quedar mal, y Dios nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué más, Lore? ¿Puedes hablarme de la lealtad? Pues yo opino que la lealtad es un valor que va en conjunto con otros. Uh-huh. Es decir, para ser una persona leal debes de ser una persona comprometida, debes de ser una persona muy firme y sobre todo tener la convicción de lo que estás haciendo. Porque sí involucra muchos aspectos de tu conducta, sí va a definir mucho cómo tú puedas reaccionar con las personas y como ustedes lo dicen, o sea, ser leal realmente sí es un compromiso muy, muy grande y sobre todo primeramente para Dios y después para las personas, porque cuando tú te desenvuelves en un círculo, pues tú sí desarrollas esos lazos afectivos y esos lazos de confianza. Entonces yo creo que sí es un valor muy importante que va relacionado con otros valores como la integridad, como el compromiso. Ok. Hay una definición, la lealtad es el hábito de cumplir los compromisos adquiridos. Esto es bien complicado porque muchas veces quedamos en algo y no cumplimos. Quedamos de repente llegar una hora, Guille, y no llegamos. ¿Sí? Por X o por Y, ¿sí me explico? Pero voy a lo mismo, son compromisos que tenemos con la sociedad, son compromisos que a lo mejor yo tengo con la pastora, con mis hijos, y cuando no lo hago, varios valores, como dice Lore, ¿no? Se empiezan a mover muchos valores y dices, qué complicado es esto. Y confías en las personas o no llegan, ¿no? Yo les decía, cuando teníamos células allá en la iglesia, de repente uno llegaba y no llegaba. No llegaba, ¿no? Entonces yo creo que parte de esa lealtad es eso, cumplir con los compromisos adquiridos. ¿Ok? ¿Algo más, pastora? Bueno, bien dice Lore acerca de algunos otros elementos que se relacionan con la lealtad y yo encontré algo muy interesante que se dice que la lealtad tiene 3 ingredientes que son el honor, la fidelidad y la gratitud. Entonces el honor, como sabemos, pues nos lleva al cumplimiento de lo que prometimos, de los deberes morales, de todo aquello en que, como dicen, empeñamos nuestra palabra. Tiene que ver mucho con el honor. Y la fidelidad, pues podemos hablar mucho acerca de la fidelidad. La lealtad está asociada con la fidelidad y alguien leal es alguien que no te da la espalda y que, bueno, Dios quiere que haya hombres y mujeres leales a Él, a su familia, a su iglesia, a su trabajo, en donde estemos. Y hay un versículo que está en el Salmo 12, 1, 2, que dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces aquí está hablando acerca de la fidelidad y pues la gratitud es lo que se refiere a corresponder y devolver lo que se recibe. Entonces la lealtad es la virtud que exige lo que hablamos aquí, honor, fidelidad y gratitud. Amén. Estos 3 ingredientes. Amén, pastora. Vamos a entrar un poquito al aspecto bíblico, porque la Biblia, yo siempre he dicho que es el manual del ser humano. Y ahí habla de todos los temas, de todos los temas. Me gustaría que alguien me dijera algún ejemplo de lealtad bíblico, hablando de la Biblia. Pues yo pienso que la lealtad hacia Dios se manifiesta primeramente por el amor y la obediencia. Yo creo que si como cristianos somos obedientes, pues estamos demostrando ese gran amor que tenemos hacia Dios.
Y en la Biblia viene un ejemplo muy claro, como lo fue Ruth, que ella renunció a sus raíces, a su cultura, a su religión, por ser obediente, por tener convicción y lealtad hacia su suegra y hacia su pueblo. Entonces yo creo que es un ejemplo muy, muy claro y muy, muy concreto de lo que es la lealtad. Amén. Ahorita que estás diciendo eso, Lore, me estoy no imaginando. Yo creo que al final ustedes como mujeres también han sido leales a sus maridos en el sentido que dejaron casa, dejaron familia, dejaron costumbres, dejaron tradiciones por seguir a sus maridos. Bien o mal no lo sé, pero parte de la lealtad yo creo que ahí lo demostramos, ¿no, Guilla? Así es, pastor. ¿Verdad? Sí. Es algo bien importante que acaba de decir el ejemplo, ¿no? Efectivamente dejamos hasta nuestras raíces Sí. cuando por ser leales a un marido, por ser leales a la nueva pareja, a una nueva familia, y vaya, qué complicado ser leal, porque de repente ya cuando estás ahí en el matrimonio cambian muchas situaciones, ¿no? Es que yo creí que era así, yo pensé que era así, y esa lealtad se vuelve en deslealtad. Qué interesante. Ok, algo más de un ejemplo bíblico, pastora. Bueno, yo tengo un ejemplo que a mí me encanta, que es de Jonathan, que es el hijo del rey Saúl, ya que es otro ejemplo de lealtad. Ya que desde su primer encuentro, que entabló con David, una amistad pues entrañable, y llegó a quererlo como a sí mismo. Eso lo menciona en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 18, por si lo quieres volver a leer. Y aunque su padre trató de matar a David, y aunque sabía que David había sido ungido para ocupar su lugar como heredero del trono de Israel, Jonathan amaba a David y lo protegió durante toda su vida. Y cuando su padre ordenó la ejecución de David, Jonathan ayudó a su amigo a escapar. En lugar de aprovechar esta oportunidad para asegurar su reinado, Jonathan hizo un pacto con David contra los enemigos de David. Y bueno, este ejemplo de Jonathan y de Ruth, como bien acaba de decir Lorena, pues dieron su vida por otra persona. Y debido a su lealtad que se menciona aquí, pues estas historias demuestran la forma más grande de amor que podemos dar por nuestros amigos y por Ruth con su suegra. Amén. Yo ahora que estaba escuchando, yo creo que otro ejemplo de lealtad bíblicamente son los valientes de David, ¿no? Porque eran hombres leales y valientes, leales a sus convicciones, leales a David. Y yo creo que eso nos hace falta mucho de repente también en las iglesias, personas leales, que en verdad estén contigo en las buenas y en las malas, porque qué fácil es estar con las personas cuando todo está bien, pero cuando está mal, nos abandonan de repente, ¿no? Y lo contrario a la lealtad es la traición. Guille, ¿qué piensas de la traición? La traición, pues como Judas, traicionó al Señor, lo entregó, ¿verdad? Estuvo con él, su ministerio. Claro, lo acompañó en muchas partes, vio todo lo que él hizo y al final llegó a traicionarlo. Qué feo, ¿verdad? Sí, Yo sé que había un propósito, pues, pero sí, pero se le conoce a Judas por traicionero, así es. ¿no? Otro que dicen que lo traicionó, Pedro, por haberlo negado 3 veces, Así es. ¿no? O sea, híjole, yo les decía, a mí me duele mucho la traición porque, no lo sé, somos personas muy diferentes, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes puede decirme, no, pues a mí me da lo mismo. A mí no, porque hablo de la traición, porque das tu vida, das tiempo, das esfuerzo para que el día de mañana, pues a lo mejor la gente se vaya, hable mal de ti, todo el esfuerzo que hiciste, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ningún caso de traición registrado en la Biblia está exento del momento de dolor y culpabilidad. Siempre se ha de pagar. Sí, yo me imagino, por ejemplo, cuando Satanás llegó a ser el Luzbel, cuando estaba en el cielo y traicionó a Dios. Entonces él quiso parecerse a él y bueno, él conocía todo en el cielo, entonces era su mano derecha de Dios. Entonces cuando lo traiciona se lleva a un cuarto de los ángeles y que son lanzados al infierno por haberlo traicionado, ¿no? Entonces yo creo que Dios a lo largo de la historia de la Biblia, muchas veces con las traiciones y con desobediencia y con todo lo que hubo, de verdad que muchas veces pudo haber hecho lo mismo con el pueblo, pero sin embargo lo amaba, a pesar de las traiciones que podemos hablar a lo largo de la palabra, ¿no? De muchas cosas. Amén, muchas gracias, pastora. Lore, ¿tú has sido traicionada?
Pues yo creo que la traición es una palabra muy fuerte, pero que al final de cuentas, pues yo creo que a todos no, en algún momento nos ha pasado. O sea, nos ha pasado y más en estos tiempos, que desgraciadamente vivimos en una sociedad que está muy perdida en valores. Entonces, es como usted lo menciona, estamos bien mientras las cosas fluyen, pero apenas llega el primer problema y te tiendes a la situación que te es más fácil, aunque no sea la correcta. Así Entonces es. yo creo que de alguna o de otra manera, pues todos hemos sido traicionados. Traicionados. ¿Y leales? Yo creo que muy pocos hemos sido leales. No. Y yo opino que también cuesta mucho, o sea, decir que realmente eres una persona leal en un 100% es muy complicado, porque como ya se mencionó, involucra muchos otros aspectos y otros valores, entonces tal vez tengo uno, pero me falta otro, entonces sí, realmente es muy, muy complejo. ¿O soy leal en alguna área de mi vida? O soy no en leal todas. mientras me conviene también, porque También. somos muy convenencieros los humanos. Así Entonces, es. sí también a veces nos gana la parte humana y si sale a relucir esas cosas. La lealtad como valor debe practicarse en cada área de la vida. Debe ir en dirección a uno mismo, en dirección al prójimo y en dirección a Dios. Entonces, algo que le decía a la pastora, he aprendido a confiar en Dios, a ser leal a Dios, porque Dios ha bendecido mucho mi vida, porque Dios ha puesto muchas cosas que a lo mejor yo no las podría solucionar más que Dios, ¿no? Y aquí entran también las personas, porque de repente Dios pone, yo le decía a la pastora, ¿sabes qué estoy aprendiendo? ¿Qué he aprendido? Que Dios pone personas en el momento que uno las necesita. A lo mejor uno quisiera tener, no sé, yo espero que así sea y yo creo en Dios, ¿no? Que vamos a tener una bonita amistad, Lore y Guille, por muchos años, ¿no? También pasa que sí. Pero a veces el pastor va a estar de malas, a veces el pastor va a fallarte porque el pastor es hombre, Dios nunca. Entonces, eso es lo que les hemos dicho, ¿no? Yo le decía a la pastora, yo tengo que enseñarles a amar a Dios, no amar a los pastores, amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Entonces, yo creo que es algo bien importante que a mí me enseñó mi pastor en aquel tiempo, amar a Dios sobre todo, ¿no? Entonces, vaya qué interesante ser leales en todas las áreas. Y cuando el creyente es leal, el propósito de vida que se ha marcado, cuando se mantiene recto ante sus ideales, convicciones y metas, se mantiene también dentro del plan de Dios que ha trazado para él o para ella. Aunque existan situaciones inesperadas, el creyente leal no se moverá y podrá decir como el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hace algunos años, yo recuerdo mucho que yo me salí de mi iglesia donde yo nací. Y yo tenía miedo de salirme porque yo me sentía que yo era desleal a la iglesia. ¿Me explico? Entonces yo les decía, pastora, no puedo salirme porque aquí nací y el pastor me necesita. Pero había cosas que ya no estaban sucediendo, cosas que siempre hemos platicado, ¿no? Ya la alabanza era más grande que la iglesia, no podía ser. Entonces, algo estaba sucediendo en la iglesia, dimos gracias, dimos todo. Y Dios tiene un propósito en mi vida todavía. Todavía un pastor platicando con él me decía, espérate, Gus, espérate. Yo le decía, aunque el pastor esté mal, aunque tu pastor esté mal, si tú estás en obediencia, Dios te va a bendecir. Y al final fue lo que pasó, ¿no? Yo todavía estuve un año más con el pastor y pues bueno, hoy estoy en la otra etapa, en la otra cara de la moneda y ahora entiendo muchas posturas de mis pastores que dices, híjole, qué tremendo, ¿no? Pero yo creo que al final cada carácter, cada temperamento te va haciendo diferente también y por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que la lealtad también, cuando tú tienes lealtad, también la lealtad se recibe. Cuando tú eres leal, también tienes una gran recompensa como ser humano, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido bonito, como seres humanos, ser leales ante los principios, ante nuestras creencias, ante todo, aunque a veces va costando, Guille. A lo mejor muchos que teníamos las costumbres o tradiciones anteriores, caray, cuando Dios empieza a abrir los ojos, dices, ¿qué óvole? Sí. Leal a mis convicciones, ¿no? ¿Y qué van a decir mis padres? ¿Qué va a decir mi esposo? ¿Qué van a hacer mis hijos? Mis amigos. Sí, así es. Y vas a perder hasta amistades para seguir a Cristo. Sí. Por supuesto que sí. Pero aquí viene lo mejor, ¿no? Cuando sigues a Cristo, Cristo es bendición. Y los otros eran, pues a lo mejor porque creíamos en lo mismo, estábamos metidos en la misma línea, nuestras mismas creencias.
pero Dios te escogió entre tanta gente para abrirte los ojos y para que tú se los abras a alguien más. Eso es lo bonito, yo creo, ¿no? ¿Algo más? Bueno, hay algo importante que, bueno, de lo que están hablando, que sabemos que Dios demanda que seamos leales y es un atributo de Él y por eso la demanda a su pueblo porque Él es leal. Pero hay algo importante de lo que tú estás hablando y a mí me gustaría mencionar, que es acerca de la lealtad a tu pastor, a tu iglesia. Hay una parte en el libro de 1 Samuel en donde dice: guárdame, Dios, de que un día yo haga eso de levantar mi mano contra el siervo de Dios, contra aquel que Dios ha levantado como el ungido de Jehová. Entonces, pues es un asunto muy importante y que esa lealtad que debemos, lealtad yo le agregaría fidelidad, que debemos de tener a nuestro pastor. Entonces Dios está en busca de personas fieles a los principios divinos, a la familia, a los pastores, a la comunidad de la iglesia, porque bueno, Dios le dio una visión a nuestro pastor. En este caso, la visión de nosotros es ganar, consolidar, discipular y enviar. Entonces tenemos como congregantes, como ovejas, que respetar esa visión que el Señor le dio a nuestro pastor. Entonces, como tú bien decías, la persona leal pues siempre va a recibir recompensa del Señor en esta vida y aún en la venidera. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, para poder tener la bendición de Dios, tenemos que bendecir la vida de nuestro pastor, y que muchos no se pierdan por causa de miembros que levantan su lengua contra el pastor, miembros que lo critican a su familia. Yo pensaba cuántas conversaciones hay en los hogares de muchos miembros que después de ir a la iglesia, su conversación en su mesa es para criticar al pastor, para hacerlo parecer muchas veces está como un tonto, burlarse, juzgarlo, como alguien que no tiene la razón y que solamente habló ahí en la iglesia para lastimarlos o para herirlos, sino para ayudarlos, como es el propósito de cada siervo de Dios. Entonces tenemos que ser leales a nuestro pastor, a su visión, a la iglesia donde estamos, cuidarnos las espaldas para que podamos recibir también esa recompensa del Señor por esa honra y esa lealtad que tenemos a nuestro pastor. Entonces, pues Dios es quien lo escogió, Dios es quien lo puso ahí. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos nosotros que respetar y bueno, también como siervo de Dios no se equivoca, ¿no? Entonces es humano. Entonces debemos de ayudarlo, de orar por él, de protegerlo. Eso es parte de la lealtad a nuestro pastor, porque como dice aquí, aquel de que se levante contra el ungido de Jehová está hablando que nos guardemos de que un día hagamos eso, que levantemos nuestra mano, nuestra boca en contra de él. Entonces es algo muy importante que respetes a tu pastor y que seas leal a él, aun cuando te enojes y te vayas, no levantes tu mano contra el siervo de Dios, aun cuando yo no estés en esa iglesia. Amén, pastor, muchas gracias. Y la lealtad también se refleja en situaciones tan elementales como no dar lugar al chisme ni a la crítica, ¿no? Estar dispuestos a trabajar, a caminar la segunda milla. Yo estoy aquí con Lori y con Guille, personas que nos han demostrado las ganas de trabajar, las ganas de hacer cosas diferentes, servir. Y esto para mí es algo muy importante. He estado ahorita leyendo, esta semana hablaba sobre el estudio del servicio, ¿no? Y me acordé mucho de ustedes, mucho de ustedes, porque son personas que sirven. Su naturaleza es servir y dices, qué padre, ¿no? Yo creo que parte de eso también es una lealtad a Dios primero y luego a tu iglesia, ¿ok? La lealtad a Dios, por su parte, se manifiesta en el amor y la obediencia. Ok. La lealtad genera respeto de los otros, provoca en las personas sentimientos de realización plena. Una persona leal a Dios, por consecuencia, lo será a sus convicciones, principios, familia, líderes, iglesia, amigos, trabajo, patria, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, Dios ha sido tan bueno con nosotros y podríamos hablar muchas cosas todavía más, pero el tiempo también es corto, muy cortito. Así que, su último punto de vista. Pues respecto a lo que acaba de mencionar, que la lealtad genera respeto a los demás, y retomando un poquito los temas que acabamos de mencionar, pues yo creo que debemos respetar, ser leales en todas las áreas de nuestra vida para así lograr respetar a los demás y que los demás nos respeten. Entonces yo creo que tanto en la iglesia, nuestra casa, nuestra familia, nuestras actividades, siempre debemos ser firmes y muy leales a nuestras convicciones. Estamos enfocados en el camino del Señor, en el camino de Dios,
Él tiene su propósito en nuestra vida, pues debemos de ser fieles a ese propósito. Amén, Lore. Guille. Pues yo creo que hay que ser leales a todos, a nuestra familia, a nuestros amigos, y esto va a cambiar nuestra vida y va a llegar a, y nos va a llegar a hacer llegar a Dios de una manera más fácil y mejor. Entonces hay que buscar y trabajar en este área. Amén, Guille. Pastora. Bueno, pues yo los invito a que que tomemos la lealtad como un asunto serio y real, porque yo siempre he pensado que la lealtad no toma vacaciones ni pausas ni vacila, sino que debe de ser vivida y practicada, y solamente así podremos vencer los ataques del enemigo y avanzar, ya que bueno, sin lealtad pues, nunca vamos a entender cómo vivir de verdad y ser útiles. Y bueno, la iglesia del Señor necesita líderes y miembros fieles. Yo creo que una importante característica de un liderazgo es que seas leal, sobre todo que seas leal, que seas hallado fiel y que seas agradecido. Esos tres elementos que tienen que ver, que hablé de cerca de la lealtad, es que eso, que seas muy, muy leal, como dijimos, con la iglesia, tus pastores, la gente, y que puedas ser también fiel. Nosotros ya sabemos de fidelidad y ser agradecidos. Amén, pastora. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Radio Escuchas. Yo sé que es poco lo que estamos hablando, pero créanme que estudiamos como 15 días para todo esto. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Recuerda que solo Dios puede cambiarnos. Si tú nos estás escuchando aquí en Guanajuato capital y no tienes dónde congregarte, te esperamos en la Colonia del Carrizo, en el Exsalón Bugambilias, todos los domingos a las 11 de la mañana a nuestro culto general. Te esperamos, queremos abrazarte y Dios quiere bendecirte. Así que hoy le doy muchas gracias nuevamente. Pastora, gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Seguimos nuevamente unidos en un mismo espíritu y aquí estamos aprendiendo. Les amamos en gran manera. Gracias. Amén. Guille, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por permitirme compartir con ustedes. Amén, Guille. Muchas gracias por tu esfuerzo, porque sé que venir a esta hora también desde sus casas eso es lealtad. Gracias. Lore, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, pastores, muchas gracias por esta oportunidad, esperando que haya sido palabra de bendición para todos nuestros radioescuchas. Bendigo mucho sus vidas y los invito a todos a que nos acompañen en nuestra iglesia los domingos. Amén, amén, Lore. Pues, amados, muchas gracias por escucharnos. Creemos que esta palabra también ha sido de mucha bendición, como lo ha sido la otra. Después de que termina esta pequeña plática de los valores en la radio los viernes a las 9:30, terminando se enlazan con un servidor y estamos hablando de lo mismo, no solamente corroborando algunos puntos, y te invitamos a que escuches, a que mandes tus mensajes para que mucha gente también aprenda sobre esto. Así que el día de hoy voy a pedirle a Lore que nos haga favor de despedirnos con una oración. Claro que sí, pastor. En esta tarde, Padre Santísimo, te damos las gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por darnos este entendimiento y esta sabiduría sobre estos valores tan importantes en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes, que nos orientes a cómo llevarlos a cabo en nuestro día a día. Todo esto te lo pedimos en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Lore, muchas gracias, Guille, pastora. Nuevamente estamos aquí reunidos y muy próximamente haremos una mesa redonda de puras mujeres. Amén. Hablarán de muchos temas, ¿no? Pero 2 horas. para que se desahoguen un poquito también. Yo creo que es necesario que pase eso, ¿no? Así que, amados radioescuchas, muchas gracias por ponernos atención, por escucharnos. Ebenecer, no faltemos, ahí nos vemos en la iglesia, y aquellos que no tienen dónde congregarse, los esperamos. Dios quiere bendecirte en gran manera, Dios quiere, por eso estás escuchando esta grabación, porque no es casualidad. Dios quiere que tú lo hagas, Dios quiere bendecirte y Dios quiere hacer cosas contigo. Dios me los bendiga mucho, les amamos y declaramos que lo mejor aún está por venir. Dios les bendiga. Bien, Gracias. Adiós. Adiós. Bye. Buenas noches. Amén.